Hola chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a trabajar el tema de ángulos, ¿sí? Esta es nuestra sesión número 2 de geometría. Bien, para comenzar el tema, vamos a definir lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? A ver, un ángulo viene a ser la figura geométrica formada por dos rayos con un mismo origen, me dicen. A ver, acá mostramos un ángulo. Como pueden ver, tenemos el rayo OA y el rayo OB. Estos dos rayos están coincidiendo en el mismo origen O. Y entonces a esta figura que se forma la llamamos ángulo AOB, cuya medida va a ser indicada por la abertura que hay acá, ¿sí? Y para medir un ángulo utilizamos un instrumento llamado transportador. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la notación de un ángulo. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo denotamos? Pues verán, miren, para empezar, hay varias formas de poder denotar un ángulo. Por ejemplo, acá les presento las más conocidas. Ángulo AOB, o encima, ¿no? Ángulo AOB, o de esta manera, ángulo AOB. O también, ojo, miren, en cualquiera de las formas se lee ángulo AOB, siempre señalando el vértice en la parte central, A o B. O puede ser así también, ángulo B o A. Pero el vértice tiene que estar al centro siempre. Ahora, esto es usando tres letras. Podemos representar también usando una sola letra. Para ello se hace uso solamente del vértice. Miren por acá. Tengo el ángulo O. O también así, ángulo o ángulo O. O también puedo usar la parte interna que se denota generalmente por letras griegas. Pero puede ser cualquier letra en realidad. Pero por lo general se usan letras griegas para los ángulos. Ángulo alfa. Se lee ángulo o ángulo alfa. Bien, esto se refiere a la figura geométrica, al ángulo en sí. Pero también podemos hablar de la medida de este ángulo. Obviamente, si hay un transportador, yo les dije, ese instrumento sirve para medir un ángulo. Entonces, denotamos la medida así, miren, M ángulo AOB, o sea, medida del ángulo AOB. O simplemente alfa, ¿sí? Alfa grados, porque los ángulos se miden en grados. Entonces leemos medida del ángulo AOB o simplemente medida del ángulo alfa. Muy bien, ya hablamos de la notación. Ahora vamos a definir acá un concepto muy importante. Bisectriz. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Mira, tenemos un ángulo AOB y vamos a hacer partir del vértice O un rayo que va a ser el rayo OP. Este rayo OP viene a ser la bisectriz. Es la bisectriz del ángulo AOB. ¿Pero qué es la bisectriz entonces? Mira, la bisectriz viene a ser un rayo que partiendo del origen del ángulo va a dividir a este ángulo en dos ángulos más pequeños congruentes, es decir, de la misma medida, ¿ya? Entonces, mira, ve, al dividir acá este ángulo AOB, queda por acá un ángulo θ y por acá otro ángulo θ. De igual medida, ambos ángulos, ¿sí? Entonces, que cuando te pregunten qué es una bisectriz, vas a responder, es aquel rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes, es decir, dos ángulos de igual medida. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Miren cuántas clases de ángulos tenemos. Tenemos los ángulos convexos, ¿sí? ¿Quiénes son los ángulos convexos? Mira, un ángulo alfa va a ser convexo cuando su medida va a ser mayor de 0 grados, pero menor que 180 grados. Eso es un ángulo convexo. Miren, por acá vamos a ponerlo en la nube voladora de Goku, ahí. Ya sabes entonces, ángulo convexo está entre 0 y 180 grados. Ahora, dentro de los ángulos convexos, vamos a encontrar el ángulo agudo, que viene a ser aquel ángulo
que es mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Esto es un ángulo agudo. Atentos ahí, muchachos. Siguiente ángulo es el ángulo recto. El ángulo recto se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. Aquí, miren. Este ángulo se representa por un cuadradito. Ya no es necesario poner 90 grados, porque ya ese cuadradito indica que es 90. En cambio, por acá ustedes ven, es un arco lo que hacemos acá. Un arco, ¿no? Por acá hay un arco, una parte, una curva, ¿no? Pero cuando es un cuadradito, te está indicando que es 90 grados. Pero por esta ocasión lo vamos a colocar aquí, 90 grados, ¿sí? Entonces, un ángulo recto es cuando mide exactamente 90 grados. Ahí está. Ángulo obtuso. Mira, ¿qué es un ángulo obtuso? Vamos a colocar por acá el ángulo alfa. Un ángulo es obtuso cuando su medida va a ser mayor de un ángulo recto, es decir, mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces, ahí tienen ustedes ángulo obtuso. Muy bien. Ya vimos el punto 1, los ángulos convexos. Encuentras acá los ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos obtusos. Siguiente punto es el ángulo llano. El ángulo llano va a ser aquel ángulo que va a medir exactamente 180 grados. Entonces, ¿cuándo el ángulo es llano? Cuando su medida es exactamente 180 grados. Ahí. Ahora, siguiente ángulo. Ángulo no convexo. Ojo, los ángulos convexos dijimos que están entre 0 y 180. Y luego viene el ángulo de 180. Entonces, los no convexos son aquellos que miden más de 180. ¿De acuerdo? Acá tengo un ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Ojo que los ángulos inician en este lado, en el eje X positivo. Todo esto es un ángulo, entonces el ángulo es alfa. Mira acá, ve. Dice que el ángulo alfa, para que sea no convexo, tiene que ser mayor de 180 y menor que una vuelta de 160 grados. Esos son los ángulos no convexos. Mayores de 180, pero menores de 360 grados. Ahora, último. A ver, para ir cerrando ya en lo que corresponde a este tipo de clasificación según la medida. Ángulo de una vuelta. Este es el ángulo máximo que existe en geometría, ¿no? En geometría, el ángulo máximo mide 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo el ángulo es de una vuelta? Cuando nuestro ángulo mide exactamente 360 grados. Ahí. Ahora vamos a ver los ángulos de acuerdo a su posición. Miren. Según su posición tenemos ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Y luego vamos a ver, según la suma de sus medidas, ángulos complementarios y suplementarios. A ver, acá. Ángulos consecutivos. Atento acá. Por acá tengo un ángulo alfa. Luego por acá hay un ángulo beta. Por acá viene el ángulo teta. Y por acá tenemos el ángulo phi. Muy bien. ¿Cuándo son consecutivos? Ojo acá, atento. Mira, los ángulos consecutivos son aquellos que van a compartir un lado común. Mira, a ver, comparándolos 2 a 2, tienen un lado común. Si yo comparo alfa y beta, su lado común es, por ejemplo, acá voy a darle nombre para no confundirnos. Esto va a ser A, B, C, D y E. Y todos parten del vértice O. A ver, entonces le decía, el ángulo AOB y el ángulo BOC tienen un lado común, que es el rayo OB. Ahora, el ángulo BOC y el ángulo COD tienen el lado común OC. Ahora, el ángulo COD y el ángulo DOE, su lado común es el rayo D. Entonces yo puedo decir que como están uno a continuación del otro,